Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 13. El mundo entero, ilusionado por esa naturaleza constituida por las tres cualidades, no sabe que a ellas me sobrepongo, inmutable e imperecedero. Seguimos con lo que son las tres cualidades o tres modalidades de la naturaleza material. Y mi maestro dice, Krishna tiene infinidad de energías y todas ellas son divinas. Aunque la entidad viviente son parte de su energía y por ende son divinas, debido al contacto con la energía material, su poder superior original se cubre, al cual está cubierto. De ese modo, por la energía material, no le es posible superar las influencias de ella. Como se dijo anteriormente, puesto que tanto la naturaleza material como la espiritual son emanaciones de Krishna, son eternas. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior y eterna del Señor, pero debido a que se han contaminado por la naturaleza inferior, la materia, su ilusión, también es eterna. Al alma condicionada se le llama, por lo tanto, Nitya Vada, o eternamente condicionada. Nadie puede averiguar la historia de cómo se volvió condicionada en una cierta fecha de la historia material. En consecuencia, su liberación de las garras de la naturaleza material es muy difícil, aún a pesar de que la naturaleza material es una energía inferior, ya que a fin de cuentas a la energía material la conduce la voluntad suprema, la cual la entidad viviente no puede superar. El problema de la entidad viviente es que está cubierta, no es que no lo sabe o que no comprende. Hay algo que no le permite entender la existencia o el significado, el de por qué está aquí. Eso no lo puede entender. Está dominado por las tres modalidades, por la ignorancia, la pasión y la bondad, y no puede elevarse a un plano superior que sería un estado de bondad pura, en la cual no tiene manchas ni pasión, ni bondad, ni ignorancia material. Y a través del yoga, lo que se pretende o lo que se logra es trascender a las modalidades de la naturaleza material y realmente convertirse en un ser espiritual. De eso va todo esto. Jai. Hare Krishna. Namaste.